Con el siguiente video vamos a trabajar sobre el tema ósmosis, un tipo de transporte a través de la membrana, y una práctica sencilla de laboratorio para representarlo. Para analizar ósmosis vamos a referirnos a la molécula de agua. Todos sabemos que la molécula de agua es el principal componente de los seres vivos. Y también vamos a considerar que es el principal solvente en los sistemas biológicos. El agua tiene esta capacidad de atravesar membranas semipermeables. Lo hace desde una región de mayor concentración a una región de menor concentración. Y este proceso lo conocemos como transporte pasivo, ya que no gasta energía. Para graficar el proceso y entenderlo más, vamos a observar los siguientes dibujos. En el dibujo de la izquierda, lo que vemos es, de alguna manera, igual concentración de moléculas de soluto y de moléculas de agua a ambos lados de la membrana. Es decir, tanto sea fuera de la célula como dentro de la célula, la concentración de estas moléculas es similar, por lo tanto, no hay un movimiento neto de la molécula de agua. ¿Qué ocurre en la imagen del centro? Existe mayor concentración de moléculas de agua en el interior de la célula que afuera. Por lo tanto, el movimiento neto de la molécula de agua es hacia afuera, como lo indica la flecha celeste. En la última de las imágenes, la de la derecha, observamos que hay mayor concentración de moléculas de agua afuera de la célula que adentro. Por lo tanto, la tendencia del movimiento neto es a entrar. Podemos observar este proceso en el microscopio óptico. Para ello vamos a utilizar una especie vegetal que se denomina Tradescantia pálida y que solemos ver en los jardines de nuestros hogares. Lo que vamos a hacer es tomar una hoja como muestra la imagen, haremos con un bisturí un corte en V y con una pinza vamos a extraer un trozo de epidermis, lo suficientemente translúcido como para poder ver al microscopio óptico. También vamos a preparar un portaobjetos en el cual colocaremos un par de gotas de agua con un gotero. Sobre esas gotas de agua colocamos el espécimen que vamos a observar. En este caso es un trozo de epitelio del vegetal que estamos trabajando. Lo tapamos con un cubre objetos y desde uno de los extremos seguimos colocando agua que extraeremos desde el otro extremo con un papel absorbente. De esta manera se genera una corriente, un flujo de agua que atraviesa el preparado. Una vez montado en el microscopio, en la platina, lo que vamos a observar es esta imagen. Lo que vemos justamente es un tejido vegetal. Nos damos cuenta porque justamente las células son poliédricas, se pueden observar las paredes celulares y un tono rosado uniforme o prácticamente uniforme. Si vemos, por ejemplo, ese detalle, eso significa que la vacuola está turgente. Recordemos que incorporamos agua con un gotero en un extremo del portaobjetos y lo hicimos correr con el papel absorbente. Entonces, la vacuola que contiene los pigmentos, también lo podemos llamar cromoplasto, está turgente. El agua ingresó a la vacuola. Lo que observamos ahí son aparatos estomáticos. Lo que queremos observar ahora es la plasmólisis. Para observar la plasmólisis, lo que vamos a hacer es agregar solución salina con un gotero.
igual que hicimos para hidratar. Apoyamos el papel absorbente para generar esta corriente de fluido salino y esperamos unos minutos. Luego de unos minutos vamos a obtener esta imagen al microscopio sin tener que sacarla de la platina. Ahí lo que observamos son las paredes celulares y en este caso el cromoplasto, muy diferente a lo que habíamos visto en la imagen anterior, donde estaba absolutamente turgente. En este caso se están concentrando los pigmentos en algunos lugares de la célula. Si dejamos pasar un poco más de tiempo, vamos a obtener esta otra imagen. Allí está el aparato estomático y en ese lugar la vacuola que tiene los pigmentos, es decir, el cromoplasto, casi totalmente deshidratado. Esta otra imagen puede observarse, pero no de la planta o el espécimen que estamos utilizando, sino de otra, de la cual sacamos la epidermis, no necesariamente coloreada, pero también se puede observar el mismo proceso. Lo que se observa ahí es la vacuola plasmolizada. De igual manera, a nivel macroscópico, si incorporamos solución salina a una planta en una maceta, lo que vamos a registrar posteriormente es que la planta se marchita. En la imagen inferior vemos el proceso de la plasmólisis esquematizado. El proceso de la ósmosis también puede ser observado en las células de tipo animal. Por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos, si están en una solución isotónica, lo que significa que la concentración de sales tanto en el exterior como en el interior son similares, entonces no se produce ningún efecto. Ahora bien, si los glóbulos rojos son incorporados a una solución con una concentración salina más alta, es decir, un medio hipertónico, entonces el agua que está en el interior del glóbulo sale hacia el exterior. En tanto que en el último de los dibujos, lo que vemos es que los glóbulos rojos son incorporados en un líquido con una concentración salina más baja que en el interior. Por lo tanto, el agua tiende a ingresar a los mismos. Resumiendo, el proceso de la ósmosis, es decir, el transporte de agua a través de la membrana, puede realizarse ya sea en células de tipo animal como en aquellas de tipo vegetal. Ahora bien, adquiere distintos nombres. En el caso de la célula animal, cuando el agua ingresa porque el medio es hipotónico, entonces el proceso se llama citólisis. ¿Qué significa esto? Que el agua ingresa, la célula, en este caso el glóbulo rojo, se hincha y puede explotar. En tanto que si el medio es hipertónico, es decir, hay más concentración de sales afuera que adentro, hay más agua en el interior que afuera, entonces el agua sale y el proceso se llama crenación. En el caso de las células vegetales, lo que ocurre es que si el medio es hipotónico, es decir, hay más concentración de agua afuera que adentro, entonces el agua ingresa. Se dice que el proceso se llama turgencia. Pero si pasa lo contrario, es decir, el medio es hipertónico, por lo tanto hay más agua en el interior que afuera, entonces el agua sale
y el proceso se llama plasmólisis, que es lo que estuvimos analizando.